Vuelve la promoción de la óptica Stella Hinchuk. Es el mes del armazón, con descuentos de hasta el 70% en todas las colecciones. Es el momento, para ese modelo, viste, que quería, es ahora. Mes del armazón, abril exclusivamente en los 7 locales de la óptica Stella Hinchuk, Montevideo, Punta del Este. Vamos a aprovechar estos momentitos que van quedando en la discusión. Se hablaba en el bloque anterior de que, bueno, creo que eras tú que resumías que para ti las negociaciones colectivas, los consejos de salario son una expresión democrática, institucionalizada de la lucha de clases. ¿Y dónde queda la posibilidad de llegar a verdadera paz social también a través de estos mecanismos? Porque ahí entran otros elementos, y que son las herramientas sindicales a la hora de poder protestar, ¿no? Y ejercer presión. La lucha de clases no es la guerra, digamos. Es el antagonismo de determinados intereses, además de que existe la convergencia y el acuerdo que se expresan naturalmente en la democracia y en el funcionamiento de la democracia, que para nosotros no es solamente el hecho de votar cada una cantidad de años, cosa que es importante y el movimiento obrero dio una lucha central en defensa de la democracia cuando la dictadura, sino que son otros componentes sociales y económicos. Yo creo que él metió el dedo en la llaga desde este punto de vista. Para mí, el salario es el precio de una mercancía. En esta sociedad todo se convierte en mercancía. Quien no tiene ni medios de producción ni medios de subsistencia, lo único que tiene es su capacidad de trabajar. Y el salario es el precio de esa capacidad de trabajar. Lo que sucede es que intervienen en su definición componentes sociales y políticos. Yo me imagino la situación de un trabajador forestal. Difícil encontrar otro sector que haya crecido tanto la productividad, el volumen de trabajo, como el sector forestal en los últimos años, producto de una buena decisión de política de Estado. Sin embargo, probablemente eso espontáneamente no se tradujo en el beneficio de todos los sectores del rubro. Ahí también interviene el nivel de organización, el planteo. Y bueno, yo creo que en ese cuadro, en este momento... Y desde esa misma perspectiva, ¿no es más razonable entonces la negociación por empresa más que por rama? Es peor. ¿Será peor? ¿Por qué? Desde ese punto de vista es peor porque en un sector que tiene determinados componentes generales, que tiene determinadas necesidades logísticas, que agrupa a determinado conjunto de trabajadores en categorías y procesos relativamente simultáneos, no está mal para generar distribución de la riqueza que en ese sector se defina lo que se define en el Consejo Salarial, que es un piso. Nada te impide negociar por empresa después. El Consejo Salarial define el piso mínimo. Siempre hay que recordar esto. Nada te impide que en una empresa que le va mejor o un sector que le va mejor se pueda negociar por arriba, ¿no? ¿Eso lo siente distinto, Pascal? Sí, porque justamente el caso que pone Abdala, que es muy interesante, el tema forestal, que yo creo que viene a cuento porque de alguna manera se entronca con lo que yo decía antes. Él cuando define el salario como el precio de la mercancía. Bueno, muy bien. Vamos a seguir ese razonamiento. ¿Cuáles son los factores que inciden en ese precio? En el caso de la forestación, el precio final de la madera, claramente. O sea, ¿cuál es la ecuación de quien tiene una explotación forestal y tiene que pagarle al que corta los árboles, al que los lleva en el camión, al que interviene en el proceso logístico? El precio final de la madera. Es muy claro y es muy obvio que si el mercado, digamos, de la madera internacional está en aumento, y eso se refleja en el precio, quienes participan y agregan valor, como yo decía antes, agregan valor en el proceso, van a recibir una parte más importante. Porque es natural, porque ¿quién va a perder? ¿Qué empresario astuto va a perder un empleado que quizás el otro empresario se lo lleve porque le va a pagar mejor salario si el precio de la madera está subiendo? Entonces, quiere decir que ese precio... que yo defino como aportar valor, no es algo que depende de la voluntad de las personas. Depende de una realidad económica, de una ecuación económica que está en la base. ¿Por qué hay diferencia en la forestación de salario de lo que puede ganar, yo que sé, un reponedor en un supermercado? Justamente por lo que digo, por el valor que le incorpora el proceso final del producto del proceso. Aportando a la reflexión, yo decía hasta autocríticamente, que esto es una cosa que nosotros vamos a plantear en el Congreso de la Central, el PIT-CNT tiene que ayudar más a fortalecer la organización de aquellos sectores que están en que aún dentro de lo que es pujante o dinámico, exacto. Porque ahí lo que está floja es nuestra organización. Bueno, permítame, ya que lo dice usted, le puedo leer entonces con más tranquilidad un mensaje por acá. Victoria preguntó quién es más radical. Esa fue una de las primeras preguntas a la hora de negociar, ¿no? Creo que con el hambre y el alarmante costo de vida que se hable y discuta por 15, 16 mil pesos de hambre, deja claro que el PIT-CNT se arrodilla ante los empresarios y nos entregan a la miseria. Bueno,
me parece que es un disparate decir eso, de la Central Obrera en América Latina, que más movilizaciones, más acciones y más cuestiones ha planteado para mejorar la vida. Y que si se midiera la gestión sindical estrictamente en la cuestión del salario, por lo menos en América Latina y en el mundo, somos uno en el planeta, digamos. Porque hay que ver cómo ha evolucionado el salario y las condiciones de trabajo en otros lugares. Sumando a tu respuesta en ese momento, también está el otro dato y es la realidad de los números al margen, ¿no? Son los números, los macro. Que tampoco podemos ¿A qué margen habría para que realmente un salario mínimo hoy en nuestro país fuera digno de verdad? ¿Qué margen hay para esa lucha? Pero ojo, en Uruguay hay un salario mínimo más elevado que en el conjunto de la América Latina. Pero hay que acordarse que en Uruguay no hay solo un salario mínimo, hay salarios mínimos por rama de actividad. Por eso es el debate contra los consejos de salario. Además del salario mínimo genérico, hay un salario mínimo en el comercio, en el metal, en la construcción. Tenemos pisos superpuestos de salario mínimo. Y todavía en Uruguay, por arriba del Consejo de Salario, se puede conversar en la empresa. Ese esquema de negociación colectiva es el que permite que en un momento de crecimiento se pueda distribuir la riqueza. Claro, pero eso no es la respuesta que está esperando, o siguen esperando una respuesta que le llegue al bolsillo de los tantos 15.000 pesistas. Porque el radicalismo no es hablar, es organizar y hacer mover a fuerzas actuantes y operantes para defender los intereses de clase que están en juego. Permítame una vuelta por panel, Federico. Sí, varias cuestiones. Una de las sí, bien corto. Una de las principales es que en sectores donde los commodities tenían precios más elevados y no había organización sindical, eso no se volcaba el salario de los trabajadores. Eran los trabajadores más afectados, que son los del agro, los de la soja, los de las plantaciones con más generación de ganancias, son las que tuvieron toda la vida salarios más bajos, producto de que no había organización de esos trabajadores. De los consejos de salario, no todo el mundo está de acuerdo con ello y ahí hay para los dos lados. Están no solamente los sectores empresariales, que son los que menos quieren que haya consejos de salario, para no tener que discutir, dejar de ganar para aumentar o generar condiciones de trabajo, porque los consejos de salario se discuten toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos del trabajador en el lugar de trabajo, aparte del salario. Pero también hay otro sector de la población menor, los que se definen de alguna manera de la verdadera izquierda, que consideran eso que se decía recién. Bueno, los consejos de salario están mal y hay que sacarlos porque lo que hacen es civilizar la lucha de clase. Y hay que ir a la confrontación cruda y dura y que poco más habría que incendiar la fábrica para quedarnos con los medios de producción. Que eso será en otra perspectiva de qué es lo que pasa. Pero hoy, como estamos... A ver quién que corra por izquierda, Ligia. Sí, ¿Estás ahí? Todavía no. No, pero cuando hablamos de la lucha de clases, hoy estuvimos muy marxistas, hablando conceptos muy marxistas. Me parece que es una lucha de clases ayornada, ¿no? Porque hablamos de paz social, hablamos de democracia burguesa, porque si vamos al concepto principal del marxismo, bueno, sabemos lo que es la democracia burguesa, que favorece a una clase. Cuando nosotros cedemos en derechos, estamos beneficiando, si no defendemos los derechos de los trabajadores, terminamos beneficiando a la clase antagonista. Y hablo de no beneficiar tanto a los trabajadores porque luchamos y hacemos paros de 4 horas. ¿Cuánto hace que no vemos un paro de 24 horas, un paro general de 24 horas? Esa es la gran lucha que se está dando. Y con respecto a las negociaciones, por supuesto que sí, comparado con el 94, que había una tasa de empleo, había la misma cantidad de desempleados que ahora. Hablamos de 2 tipos de país y 2 posiciones de país, 2 modelos de país, hablando de los años 90 y hablando de ahora, cuando en realidad no hay mucha diferencia porque las grandes cosas sigue habiendo ley de inversiones, ley de zonas francas, va por ahí la cosa. José. Y con respecto a... algo más. Cuando hablamos entonces de ceder los derechos, vamos a la negociación ya con un techo. Ya firmamos cláusulas de paz, les aviso por si no sabían. José Luis. A ver, la negociación colectiva es una de las herramientas, digamos, que trata de justamente compensar esa desigualdad originaria que tiene en cualquier relación de trabajo un trabajador con su empleador. Es decir, desde el vamos partimos de la base de que la desigualdad es natural en el sentido de que hay una persona que
entrega su fuerza de trabajo en manos de otra que toma esas decisiones. Si el precio de la madera después sube o no baja, eso tampoco va a afectar, digamos, una negociación que ya está dada, salvo que se pongan indicadores, obviamente, de productividad. Pero normalmente las empresas van a negociar por el piso de lo que entienden que es su rentabilidad. Entonces, en ese sentido, la negociación colectiva viene a ser una garantía, digamos, que trata de compensar esa desigualdad, como de todas maneras también es una garantía que el Estado, en una mesa tripartita, negocie y trate de compensar esa desigualdad natural en favor, obviamente, de una clase que es la clase trabajadora, que en definitiva tiene su salario por debajo, digamos, de los estándares normales que le permitirían tener un sustento o en su economía diaria vivir de él. Conste que me hubiera gustado sumar al debate la decisión del Ejecutivo y McDonald's, pero no lo voy a hacer, no hay tiempo. Reflexión final. Sí. Reflexión final, nuestro invitado. Cuando nosotros sostenemos que el Consejo de Salario, la estructura central de la negociación colectiva, obvio, beneficia al trabajador, pero beneficia al desarrollo de las grandes mayorías, es por la razón de que en los acuerdos salariales, que son sumamente estudiados por ambas partes y cada uno recibe conquista y desarrolla compromisos, son compromisos sin duda alguna, no solamente se beneficia al trabajador, se benefician sectores de la pequeña industria y del pequeño comercio que viven del mercado interno. Porque cuando se habla del papel de la demanda interna para el desarrollo de la economía, ¿qué es la demanda interna? El salario del trabajador. Y lo más importante, se beneficia también los sectores jubilados, los sectores que ajustan y corrigen sus ingresos por el índice medio de salario que está movido por esa aguja, ¿no? Así que yo creo, francamente, que con independencia del resultado en cada rama, está bueno que la mayoría defendamos la negociación colectiva porque es eso, es una herramienta del desarrollo. Y se pueden conversar de otras muchas cosas que son bien importantes en la relación laboral. Por ejemplo, nosotros los metalúrgicos, capaz que vamos mucho más por achicar el régimen de jornada de trabajo que por el aumento estrictamente, porque nos parece que para la época que se viene esto es bien importante. Queda mucho para discutir sobre el tema, pero fue una introducción que estuvo interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo Lola, subsecretario general del PIT-CNT. Será hasta mañana. Muchas gracias.